Dentro del tema de la evangelización en la selva, hay un punto importante, que es la fundación del convento de Santa Rosa de Ocopa. Justamente pasados los eventos culturales, se ha publicado un libro y ahora buscándole, me he dado con la sorpresa de que es gratuito, se puede descargar en internet. Así que a ver si uno de estos días con calma ya me siento en la plataforma y les pongo también el link para poder descargar el libro. Tiene fotos, está a color y bueno, tiene bastantes artículos. No es una historia lineal, sino que tiene bastantes artículos de distintos temas y sale gente conocida. Para los que son de ese tipo, por ejemplo, para, para los que son de ese tipo, por ejemplo, tiene un artículo del padre Mario Brown. Para los que son de más adentro, Puerto Ocopa, tiene un artículo también del padre Teodorico Castillo, y un artículo muy simpático de Ana Rosa, que hablaremos hoy, que es una laica, una nativa que se convirtió al cristianismo y fue una auténtica animadora cristiana, que llamaríamos ahora. Y el libro, como digo, es gratuito. Tiene un montón de elogios del Congreso peruano, de historiadores, y sin embargo ahora mismo pues casi nadie sabe lo que es Ocopa ni el convento de Ocopa. Los que viven cerca de Satipo, Mazamari, les suena Puerto Ocopa, pero no saben que el nombre es por Santa Rosa de Ocopa. Y por eso el título que les he puesto es Cuna de la Cultura Peruana, cuna de santos y misioneros, abnegados misioneros, mártires también. Son más de 70 los mártires que han salido de este convento de Puerto Ocopa. Veíamos que las misiones estaban repartidas por algunas órdenes religiosas. Cuando la semana pasada veíamos algunas, un poquito cada orden religiosa, veíamos que varios se han ido limitando a las grandes ciudades, a los grandes pueblos, y han ido abandonando la evangelización de la selva, que es lo más complejo, lo más difícil y también humanamente lo más arriesgado, porque había mártires tanto entre los jesuitas y más todavía entre los franciscanos. Y de ahí va surgiendo la idea, que ya se ha hecho antes en México, de un colegio de propagación de la fe, que quiere decir es un colegio en el que se preparan específicamente para ser misioneros en la selva. Esa es la idea del convento de Ocopa y esa va a ser la genialidad. Va a funcionar hasta la independencia, ahí lo van a cerrar, van a robar un montón de materiales, eso es una pena, y después nuevamente va a volver a reabrirse. Va a funcionar hasta 1907 como colegio de propagación de la fe, y en 1907 pasa a ser un colegio que depende de la nueva provincia franciscana, que es la provincia de San Francisco Solano. La provincia tradicional desde el principio del virreinato es la provincia de los 12 apóstoles. Son las dos provincias franciscanas que existen ahora en el Perú. La de los 12 apóstoles, que es desde la época virreinal, y de 1907 es la provincia misionera de San Francisco Solano, que es la que de alguna manera retoma el espíritu y el carisma de Ocopa y que se va a encargar del convento de Ocopa. Pero bueno, ya esos temas para 1900 ya veremos más adelante. Vamos entonces avanzando con lo que estábamos hablando ahora, cómo se van replegando esos conventos por falta de personal o simplemente es un proceso más o menos natural en las congregaciones. En un principio empiezan con mucho fervor, con mucho entusiasmo, empieza a crecer numéricamente la congregación y el espíritu, digamos, empieza a enfriarse, empieza a bajar y se produce una especie como de ondas, ¿no? En una época de auge y poco a poco aquello empieza a ir bajando. Bueno, esto es lo que va a suceder aquí. El siglo XVII empieza con muchas ganas, parte del siglo XVI también, pero bueno, en lo que es la selva es el siglo XVII, pero ya siglo XVIII esto empieza a enfriarse y como ya veíamos y seguiremos viendo, prácticamente queda en manos
de franciscanos y jesuitas, nada más una extensión tan grande, porque cuando hablamos del Oriente no nos referimos solo al Oriente peruano, sino que también va a trabajar Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, parte de Paraguay, etcétera, etcétera. O sea, toda esa zona que llamamos ahora la Amazonía, excepto el Brasil, que ya dependía de los portugueses, ¿ya? Bueno, el fundador va a ser el padre Francisco, que llega al Perú en 1708, precisamente con el cometido de fundar un colegio de propaganda fide, propagación de la fe, porque él ya había trabajado en México, en Querétaro en concreto, en otro colegio similar, entonces digamos que más o menos ya tenía la idea de cómo era eso, cómo funcionaba y demás. Las fundaciones son muy lentas y muy complejas porque primero tienen que armarlo ellos, en este caso los franciscanos, después tienen que pedir el permiso al virrey, tienen que pedir el permiso a la orden, tienen que pedir el permiso al papa y tienen que pedir el permiso al rey. De tal manera que pasa por varios estadios y de hecho cuando tiene todos los papeles definitivos son un montón de años después. ¿Ya? Primero hay que buscar el lugar. Entonces están buscando un lugar en el que tengan espacio. La provincia de los 12 apóstoles es la que va cediendo, ofrece tres terrenos que ellos tienen y buscan un lugar amplio con proyección de futuro para que pueda crecer, que tenga fácil acceso a la selva. Y encuentran que de los tres lugares que le ofrece la provincia de los 12 apóstoles, el idóneo es este en Santa Rosa de Ocopa, en el Valle de Jauja, porque desde ahí salen a Jauja y de ahí pueden entrar ya por Monobamba, por Uchubamba, ya a lo que es la selva central. De ahí entran al río N, ya por río N, río Tambo, Ucayali, y hay por ahí, porque claro, en esa época, decíamos la semana pasada, si no recuerdo mal, los principales desplazamientos eran por los ríos, era digamos la manera natural de desplazarse, porque meterse por mitad del monte, por donde vas, tiene que haber alguien que sepa el camino y que te pueda guiar, si no, es imposible. 1725, digamos, se hace el primer paso para la fundación. En el 1732 llegan refuerzos de franciscanos de España que ya se incorporan a este colegio de propaganda fe. Ya no dependen de la provincia de los 12 apóstoles, sino del colegio de propagación de la fe de Santa Rosa de Ocopa, que por supuesto tiene sus superiores, que son los que van organizando el tema, por un lado, de la formación y por otro lado, el tema de la atención a las misiones. Y de aquí es lo que decíamos antes, saldrá en el 1907 la provincia de San Francisco Solano. Les encargan ya las misiones de Huánuco, de Tarme, de Jauja, lo que digamos está en principio más cerca de ellos. Ahora vamos a ver un mapa donde se ubica el convento de Santa Rosa de Ocopa. El padre Francisco de San José fallece en 1736, antes de que consigan todos los permisos oficiales habidos y por haber para el colegio de Santa Rosa de Ocopa. La finalidad nos interesa ver esto bien, porque de alguna manera debe de coincidir con lo que nosotros estamos intentando ahora en nuestra escuela de evangelización. La finalidad específica de este colegio de propagación de la fe consiste en preparar a los misioneros para sus funciones pastorales propias. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a la realidad en la que están. No es lo mismo evangelizar en la selva que evangelizar en la sierra, que evangelizar en la costa. No es lo mismo evangelizar en la universidad para intelectuales que evangelizar para niños o evangelizar para jóvenes. Entonces, aquí pastoral propio y específico de la selva con toda la complejidad que tiene, los pueblos originarios, etc. Estudio de las lenguas, cosa que muchos años después prácticamente se van a olvidar, con el cuento de que saben nuestro idioma, pero en realidad no lo saben muchos de ellos,
Y como dijo el Papa Francisco, todos rezamos en lengua materna. Para ellos es muy importante el estudio de las lenguas y aunque ya se había empezado, se va a profundizar mucho más, se va a hacer una biblioteca donde se va a ir juntando todas las gramáticas de las distintas lenguas que van a conocer, los vocabularios, luego las oraciones traducidas para esos idiomas, etcétera. Conocer la geografía, ¿qué quiere decir? Por dónde entro a tal sitio, por dónde entro a tal otro, en qué épocas puedo entrar a tal lugar y en qué épocas no puedo entrar, como le pasaba a Santo Toribio de Mogrovejo, que tuvieron que convencerle de que en invierno no podía salir por esos lugares porque acababa pues lo que le pasó más de una vez con la mula encima de él, y embarraba hasta las orejas. O sea, en invierno no puedes ir por estos lugares porque son auténticos fangales, no se puede hacer nada. Entonces es necesario conocer la geografía, la climatología, todo eso van a ir ellos estudiando, escribiendo y reflejando. De hecho, ellos son los que van a ir abriendo los caminos, van a buscar los caminos que había, van a encontrar pasos de un lugar hacia el otro, de los Andes hacia la selva, distintos lugares para poder acceder de los lugares a la selva. Y por eso después, cuando vayan a hacer carreteras, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, lo que van a hacer es ir al convento de Ocopa e investigar dónde están los caminos que hicieron los frailes, por dónde encontraron esto, qué camino encontraron, por dónde salió lo otro, etcétera, etcétera. Luego una preparación, digamos, en el plano humano y una preparación en el plano espiritual, porque no somos una ONG, no somos agentes sociales, no somos la Cruz Roja. Un sentido espiritual profundo de la vida religiosa y su dimensión misionera. En austeridad de vida, ¿por qué? Porque caminar por estos lugares es muy complicado, es muy complejo, es muy sacrificado. Quien no está acostumbrado a vivir con una austeridad de vida, un estilo de vida recio, si lo queremos decir así, pues aquí no va a poder ir a ningún sitio. Y por otro lado, si yo voy a evangelizar a personas pobres, muy pobres, yo no puedo pretender ir bien vestido, bien comido, bien gordo, con mi collar de oro y mi anilla de alguna manera tengo que adecuarme a cómo esa gente vive para poder comprenderlos mejor y llegar a ellos, ¿no? Esto también es importante para nosotros. Si nosotros vamos a evangelizar a gente sencilla, tenemos que vivir también de una manera sencilla, dentro del mejor estilo de vida franciscano. Por eso digo que esto es importante porque es una preparación específica para lo que van a hacer y, repito, para nosotros también nos sirve, en cuanto que esto lo tenemos que aplicar también nosotros a nuestro contexto. Si alguno va a trabajar con comunidades nativas, los de Pangoa, por ejemplo, trabajan con machiguengas. Acá donde estoy yo trabajamos con las énicas. Río Tambo es toda sánica. Pues tendré que ir haciendo un esfuerzo por aprender la lengua y ver cómo vamos traduciendo oraciones, canciones. Hay muchas que ya en Atalaya, Monseñor Gerardo de concreto ha ido haciendo, traduciendo, etcétera, etcétera, ¿no? No es tan complejo como antes, ni mucho menos. Gracias a Dios tenemos caminos, tenemos GPS en el celular, pero sí ese esfuerzo por conocer su cultura, su manera de entender la vida. ¿Para qué? Para poder hablar en su idioma, no solo con su lengua, pueden hablar castellano, pero con los conceptos y las palabras que ellos comprenden y entienden. Por eso muchas veces se explica mejor una persona sencilla de la comunidad que el padrecito que viene de lejos, que habla maravillas, pero no entiende lo que el padrecito dice. Y en segundo lugar, entender el profundo sentido espiritual de nuestra misión. Es Dios quien nos envía, no es el obispo, ni es el párroco, ni es el papa, es Dios quien nos envía, es Dios quien nos acompaña, Él es quien nos alimenta, quien nos fortalece, quien nos levanta cuando nos caemos. Por eso tienen que ir unidas las dos cosas. Por eso en la escuela de evangelización intentamos en los encuentros que el que quiera confesarse pueda confesarse. El último encuentro hacemos un retirito para de alguna manera resaltar un poquito esta segunda parte, que lógicamente donde más hay que trabajarla, pues es en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Muy bien, vamos a ver si sale la flechita. Acá está la flechita. Aquí abajo tenemos Huancayo. Esto es la carretera central. Jauja, Tarma,
aquí está la Oroya, Morococha, y aquí San Mateo, y a más a la izquierda está Lima. La carretera central viene por aquí, la Oroya venimos para acá, Jauja. Si venimos desde la Merced San Ramón, normalmente vamos a venir aquí por Tarma. A Coya llegamos a Jauja. Bueno, entre Jauja y Huancayo está Concepción, ¿ya? Y aquí a unos poquitos kilómetros de Concepción, relativamente cerca, en un valle, está el convento de Santa Rosa de Ocopa. ¿De acuerdo? Ellos van a ver este camino por acá, el que llega hacia Mazamari. Por aquí van a bajar a evangelizar toda esta zona de Mazamari, por el río Mazamari, San Martín de Pangoa, de aquí va a llegar a toda esta zona. Por otro lado, de aquí también entran por Jauja a Tarma, ellos abren esta carretera. Otra carretera es por aquí a Monobamba, de Monobamba a San Ramón. De aquí ya entran a Perené y a partir de aquí ya van cogiendo el río. ¿De acuerdo? La carretera no coincide con el río. Acá creo que en Puentipoquina no se ve bien. El río continúa hasta acá, hasta Puerto Copa. Entonces aquí bajan por un lado, porque esta carretera no existía. Aquí bajan por otro lado. La cosa es que a partir de acá, ya decíamos, es navegable y llegan a Puerto Copa. Y de Puerto Copa ya cogen Río N por acá, Río Tambo, llegan a Atalaya, acá pueden surcar el Urubamba, y acá ya se forma el Ucayal y ya siguen para acá. Desde aquí van a ingresar después a toda esta zona de acá, que es lo que se llama el Gran Pajonal, que la capital está en Ovente. Y otro lugar al que van a querer llegar, por supuesto, es por acá, antes de Villarrica, el Cerro de la Sal. Va a ser un lugar siempre codiciado por los misioneros, porque ya decíamos, ahí vienen de todos los lugares. Antes bajaban por acá, por Junín, desde acá de Guan, perdón, bajaban acá a Huancabamba y de aquí ya a Uzapampa. Por aquí es por donde ingresaron por primera vez en el 1635. De acá permite un ingreso mucho más cercano, mucho menos arriesgado y menos complejo. Esta es la ubicación del convento de Santa Rosa de Ocopa. Vamos a ver alguna fotito, aunque en internet pues pueden ver muchas. Es un valle grande, lleno de árboles, recogido para estar en la altura, no es demasiado frío, precisamente porque es un pequeño valle, y esto ha ido creciendo. Primero era un pequeño claustro, y ahora vemos aquí desde arriba, pues lo que ahora es en la actualidad. Tiene 4 claustros, una iglesia, una señora iglesia grandota, tiene también una sala de exposiciones sobre las misiones de los franciscanos. La visita también, si alguna vez la pueden hacer, es interesante. Depende del guía que te toque. Hay una guía un poco pavisosa, vamos a llamar las cosas por su nombre. Y cuando te toca un fraile, pues normalmente es bastante más explícito en las explicaciones y demás. Pero bueno, eso es otro tema. Este es el convento de Santa Rosa en la actualidad, el frontis. También tiene una casa de espiritualidad aquí, el cementerio de los frailes. Y acá a la izquierda está el antiguo convento, es un claustro chiquitito, chiquitito. Y cuando uno lo ve, pues te enseñan que había fragua, ya veíamos la importancia de las herramientas. Tiene zapatería, tiene que hacer sus propias sandalias para llegar a todos esos lugares. Y luego una gran biblioteca para estudiar y sobre todo una biblioteca donde van recogiendo todas esas informaciones que ellos van encontrando. La gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿de dónde sacaba esta gente tiempo para hacer todas estas cosas? Para aprender tantas cosas, para escribirlas, para guardarlas. Para mí es un misterio. No sé si su reloj tenía más horas que el nuestro o es que nosotros perdemos mucho el tiempo. También puede ser. Vamos entrando un poquito ya al tema. Si ha leído el texto, han visto que hay un montonón de nombres. Lógicamente no vamos a hablar de todos porque los vamos a empachar. Vamos a ver un poquito de los más importantes, pero sí es bueno que vayan leyendo con calma para ver un poquito la gran labor que se va a hacer
desde este convento de Santa Rosa de Ocopa para todo el Perú. Recordamos lo que ya veíamos el año pasado, en 1767, por intereses políticos de absolutistas de las coronas europeas, son expulsados los jesuitas de Perú y después de todo el continente. Entonces, todo el terreno de los jesuitas ahora va a pasar a manos de los franciscanos. ¿Qué va a pasar? Pues que el que mucha abarca, poco aprieta. Se tiene que duplicar prácticamente la extensión de atención en cuanto a extensión geográfica y en cuanto a personas y comunidades, y no van a poder dar de sí. Pero como ya decíamos, todo el oriente peruano, y más que peruano todavía, porque ya decíamos, hay parte de Ecuador, de Bolivia, parte de Colombia, que van a atender los franciscanos hasta 1900, que es cuando se crean las prefecturas apostólicas, y ya se reparte toda la extensión de la selva en distintas, en concreto en 3 congregaciones. Después se va a subdividir en más, también fuera del Perú. Es un número insuficiente de misioneros para tan extenso territorio. Desde 1725, que se funda, hasta 1907, que pasa a ser parte de la provincia misionera de San Francisco Solano, ha habido en el convento de Ocopa 313 sacerdotes, 153 hermanos. Ya saben que los franciscanos tienen unos que todos son franciscanos, todos son religiosos, pero unos son sacerdotes y los otros no son sacerdotes. Son religiosos, hacen sus votos, le llamamos hermanos. Entonces la decisión en principio es personal de cada uno, y los superiores también pueden decir, pues nosotros consideramos que en tu caso es mejor que seas hermano, por lo que sea. Y luego 120 estudiantes que han ido pasando por allí, formándose en todas esas aulas. Centro de atracción hasta ahora. Hay una profesora de Nopoqui, Nelly, que está haciendo un trabajo sobre plantas medicinales, y acabó en la biblioteca de Ocopa, porque hay un montón de información. Entonces, la biblioteca, vamos a ver ahora, todos los que son estudiosos, si tienen un documento que les acredite en qué están trabajando, en qué universidad, qué es lo que necesitan, tienen acceso a la biblioteca para sus investigaciones. No es algo que está ahí de adorno, sino que sigue siendo utilizado y buscado por las descripciones, las crónicas de los viajes que ellos iban contando. Entonces, ahí van describiendo flora, fauna. Veíamos ahora esto de plantas medicinales, los caminos, por donde se sube, por donde se pasa, qué río viene, de dónde está todas esas cosas. Las distintas comunidades que han ido encontrando. De hecho, hay pueblos originarios que ya no existen. Sabemos que existen gracias a estas relaciones. Entonces se ha criticado a los misioneros de que han borrado las culturas. Una cosa es que intenten borrar la religiosidad de la gente porque la consideraban idólatra, y otra cosa es que hayan borrado toda la cultura de esa gente. Porque si sabemos que esa gente existe, sabemos mucha cosa de sus pueblos, es precisamente porque los franciscanos lo escribieron. Si su intención era borrarlo y aniquilarlo, entonces ¿para qué lo están escribiendo? ¿Que ha habido abusos y errores? Pues seguro que sí, porque todos somos humanos. Eso no lo podemos dudar. ¿De acuerdo? Esta es la biblioteca. En el texto que les he puesto 25.000, pero ahora en esto que he estado mirando del tercer centenario pone que tiene 30.000 ejemplares. Varios de ellos son declarados, 14 o 15, si no recuerdo mal, Patrimonio Cultural del Perú, por el valor histórico, geográfico, etcétera, que tienen. Y como digo, la biblioteca está en uso para estudiosos, no para chismosos. Tú vas y demuestras que estás haciendo una investigación en la universidad de tal, con tal persona, que necesitas investigar sobre estos temas, y ellos van allí, te ayudan a buscar los libros, estás allí, el libro no te lo puedes llevar a casa, por supuesto, y ahí vas sacando la información que se necesite. ¿Cómo van haciendo la evangelización desde esa zona? Bueno, lo más cercano es, lógicamente, nuestra realidad, la selva central. Entonces, ya habíamos visto antes, 1635, ya habían ingresado. Desde ahí les resulta lo más fácil
van a salir, veíamos antes en el mapa. Pampa del Sacramento no lo hemos visto porque está más al norte todavía. ¿Sí? El Gran Pajonal, lo que ahora es bueno, lo que ahora es el Gran Pajonal, perdón, la capital es Oventé. ¿Sí? Y también toda esa zona de Pangoa, y en Pangoa se va a producir los mártires de Sonomoro, que van a ser un montón de franciscanos que los van a matar. En 1742 se sucede la sublevación de Juan Santos Atahualpa. ¿Qué sucede? Que todos esos puestos misionales se van a abandonar. Juan Santos Atahualpa mata a algunos franciscanos, en algún momento quiere que los franciscanos se queden, porque él no tiene nada en contra de la religión, él, digamos, tiene en contra de la corona española, que quiere que se vayan y que supuestamente dice él, que es descendiente de los incas, que le devuelvan su imperio inca, ¿no? Y pues, lo cierto es que los franciscanos no pueden seguir con él, pues, porque no sabe dónde está parado, eh, y porque ellos han hecho una promesa de obediencia a la corona española, veíamos ya desde el año pasado. Entonces, todos los puestos misionales, más de 30 puestos misionales en todo la selva central, se pierden, se vienen abajo. Los nativos se va cada uno otra vez al monte, sus comunidades, y todo lo que se había trabajado de educación, de higiene, de escuelas, de granjas, de animales, de cultivos, todo eso se viene abajo, y de evangelización también, por supuesto. Todo eso se viene abajo, hasta el 55, que nadie sabe qué pasó con Juan Santos Atahualpa, todo eso se viene atrás. ¿Qué sucede? Como les sobra sitio, pues lo que van a hacer es ir a otros lugares, y todo esto va a sufrir un gran atraso, como el mismo Raimondi en su libro sobre el Perú va a reconocer, que todo esto lo que produjo en toda esa zona es un gran atraso evangélicamente, y en cuanto a civilización, ya hemos insistido que evangelización y civilización iban unidos. El Huánuco también, perdón, vuelve otra vez la importancia de Huánuco, precisamente porque en toda la selva central está Juan Santos Atahualpa, y no se puede hacer nada. De Huánuco vuelven otra vez a bajar a Posuso. Posuso también tiene parte de nativos que ya están allí, no es un lugar seguro, y entonces se van a ir hacia el norte, lo que se llamaban en esa época las Pampas del Sacramento, y hacia Ancas. Ahí van a desarrollar su trabajo misionero y evangelizador, porque en esta otra zona no se puede hacer. Bueno, Dios tiene los caminos. Lo cierto es que ahora se concentran más en esa zona, van a descubrir ríos, van a abrir caminos, van a descubrir dónde nacen cabeceras de ríos, que todo se acaba después en el Marañón. Uno de los padres más famosos es el padre Abad, descubre el paso, uno de los pasos cruzando los Andes para pasar de la costa a la selva, y descubre lo que se va a llamar el boquerón del padre Abad, lo que después, cuando el ingeniero Basadre le encargan la carretera Lima-Pucallpa, lo primero que va a hacer es ir a Ocopa y buscar todas las descripciones, los mapas, todo lo que encuentra. Lo mismo que va a hacer Joaquín Capello cuando le mande la carretera para la selva central. Lo primero, ir al convento de Ocopa a buscar todas esas cosas. Y el paso, hay un paso, se llama el Boquerón del Padre Abad. Y en esa zona, pues hay, como pone ahí en el texto, pues se le recuerda, hay colegios y muchos lugares que conservan el nombre del Padre Abad. En otros sitios donde los misioneros han abierto ríos, caminos, y han descubierto ríos, pues no se acuerdan ni el gato de ellos. Pero bueno, así es la historia y así es la evolución de los pueblos. Otro de los grandes misioneros es el padre Amis. Antes de ser franciscano, era piloto de la Real Armada y sabía hacer planos, había hecho los planos, era un gran calculista, un gran matemático, un gran geógrafo. Entra como fraile franciscano en los descalzos en el Rímac, y de ahí le van a mandar a la selva. Entonces, toda su habilidad para hacer mapas y para todas esas cosas, pues las va a poner al servicio de las misiones.
va a ser un montón de mapas, descripciones, carreteras, planos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es uno de los grandes eh, impulsores de esta evangelización unida a estos conocimientos geográficos y todo esto. Otro padre importante también es el padre Manuel Sobreviela, es el que desde Ocopa, veíamos en el mapa ahí, abrió el camino al actual Monobamba, y Monobamba ya existía. Vito, que existía también de antes, pero había desaparecido, en 1789 es quien funda el pueblo de Vito y hasta ahora se celebra eh, la fundación de Vito y se recuerda al padre Manuel Sobreviela como el fundador de este pueblo, como entrada a la selva central. En Vito se van a intentar hacer sembríos, todas esas cosas, porque por ahí todavía no entraban los nativos estaban de San Ramón hacia abajo. Por eso después, en los tiempos de la colonia, van a ser un fuerte. El fuerte es en los tiempos de la colonia, de la república, no en los tiempos del virreinato. Los que van a atacar militarmente a los nativos no van a ser en los tiempos del virreinato, sino en los tiempos de la república. Son los mismos peruanos que atacan a los peruanos. Pero la historia es así, ¿de acuerdo? En la época del padre Manuel Sobreviela va a haber 85 religiosos en Ocopa, unos 30 más o menos quedan allí y los otros están saliendo por distintos lugares a evangelizar. Se va a atender 103 pueblos, puestos misionales, a un total de 31.671 personas. En esa época, donde la población era tremendamente dispersa. Es el periodo de mayor esplendor. Estos años que el padre Manuel Sobreviela está como el superior del convento de Ocopa. En cuanto a evangelización, fundación y formación de pueblos, agricultura, industria, educación, mapas, gramáticas, bueno, lo que un poquito veíamos ahora. Y en esa época también se va a llegar al río Ucayali desde Huánuco, se llega al río Ucayali y también se llega desde Huánuco y Ocopa a la selva. ¿De acuerdo? Y vamos a ver algunos de los mapas, los que han quedado, que hicieron los frailes. Este es de los jesuitas, Misión de Mojos, esto es al norte, y es un mapa de el río Marañón y todos sus afluentes, los pueblos, las comunidades. Esto está hecho por los jesuitas en el 1713. Este otro mapa que ya está destrozado, aquí a la derecha pone descripción geográfica de las conversiones de nuestro padre San Francisco. Aquí utiliza la palabra conversiones que coincide con lo que al principio explicábamos de misiones. Recuerdan, decíamos, la conversión o la misión es una especie de punta de lanza a los lugares donde estamos yendo. Las misiones o las conversiones vivas son lugares que recién se está empezando eventualmente. Ya decíamos, las misiones o conversiones circulares es donde todavía no son cristianos, pero ya vamos por decir todos los años. Ya distinto ya son las reducciones, que ya son cristianos convertidos, evangelizados, bautizados, que han decidido vivir todos juntos como cristianos. Entonces esto es de los lugares donde se iba llegando, llevando el evangelio a comunidades que eran gentiles, no eran cristianos todavía, en su mayoría. ¿Ya? Y ahí tiene los ríos de Jauja, Huánuco, Posuso y Ucayali, que llevan todas sus aguas al Marañón. Este está hecho por el padre Amis, que decíamos antes, 1767. Otro mapa también muy famoso del padre Sobreviela, que estábamos hablando ahora de él, 1791. Plan del curso de los ríos Guayaga y Ucayali y de las pampas del Sacramento, levantado por Fray Manuel Sobreviela, 1791. Esto ya el colorido viene después. El mapa era lógicamente en blanco y negro. Acá tenemos otro mapa. Mapa del interior o Amazonas, 1780.
Esto está hecho por frailes, no está hecho por topógrafos, ni por geógrafos, ni por cartógrafos, y por eso se dice que el convento de Ocopa ha aportado, es un aporte importantísimo a la cultura peruana. Y también se ha hablado, que en el texto no aparece, que también ha ayudado a defender las fronteras. La frontera del Perú con el Brasil siempre ha sido un punto flaco. El Perú no se ha preocupado mucho de ella hasta la actualidad. Y los brasileños han aprovechado de meterse todo lo que han podido. Entonces, si no fuese por los frailes que estaban en toda esa zona, el Brasil se hubiese comido una buena parte de la selva peruana. Eso no lo digo yo, lo dicen varios autores. Eso lo he leído ahora en este libro que les decía de los 300 años de Ocopa. Bueno, ¿cómo era la vida diaria en estas misiones? Pues más o menos parecido a lo que veíamos en las revisiones del otro día. Comía lo que la gente les traía. Repartían la comunidad en 7 barrios. ¿Por qué 7 barrios? Porque cada barrio le tocaba un día de la semana en traer los víveres para los padres. Los padres y lo mismo que veíamos la otra vez, los huérfanos, la gente que estaba prácticamente abandonada, los padres también los atendían. Entonces ellos normalmente, hemos dicho, vivían de una manera austera, comían más bien poco y les quedaba para la caridad, para ayudar a otras personas. Por eso la distribución en 7 barrios. Uno le tocaba el lunes, otro el martes, otro el miércoles, otro el jueves, de lo que ellos habían cazado, lo que habían pescado, lo que habían recolectado, una parte entregaban a los frailes para el sostenimiento de ellos y de las personas necesitadas. Lo que necesitaban, lo que tenían para la misa, normalmente la harina o las hostias ya hechas, y el vino lo traían de la sierra, pues básicamente también del convento de Ocopa. Las herramientas más adelante van a ser en algunos lugares sus propios hornos para no tener que estar trayendo desde tan lejos. Y los regalitos. Hasta la actualidad, cuando tú llegas a una comunidad nativa por primera vez, tienes que llevar algo. No puedes ir con las manos vacías. Su cultura es así y no, uno no puede pretender cambiarlo. Los nativos que vivían con ellos en esos pueblos, en esas conversiones, en esas comunidades, iban participando en la celebración de la fe, intentaban de alguna manera adecuar un poquito las celebraciones de la fe también a las costumbres de ellos. O sea, hay un trabajo intermedio, lo que ahora se llama inculturación. En esa época no existía la palabra, pero había ese esfuerzo de intentar conectar un poco con la religiosidad, las costumbres de ellos, y participaban libremente. Esto es una cosa que hay que entenderla bien, que de repente había algún padrecito pesado que les fastidiaba demasiado, puede ser, pero no había cadenas, no había policías que les lleven a la misa, el que quería iba, el que no quería no iba. Que después el padrecito le chancaba, le decía, le reclamaba, pues puede ser, pero en principio no había una obligación física o moral para asistir. Los padres, los religiosos, se encargaban del gobierno moral y lo que sí exigían, más que las celebraciones, era la participación en la doctrina. ¿Por qué? Pues porque era la forma de que aprendan, de que entiendan y de que acepten el Evangelio. Si yo les obligo a ir a misa, pero no entiende nada, ni sabe lo que es nada, pues lógicamente lo que voy a conseguir es contraproducente. Lo que a veces nos pasa con estos adolescentes. Si yo no les explico las cosas y simplemente les obligo a ir, pues lógicamente no van a hacer nada. Si empezamos la catequesis, si no hay una pequeña explicación del sentido de la misa, de por qué vamos a misa, de que por qué participamos ahí, simplemente le obligo, ¿por qué le obligo? Porque es así, la catequesis hay que ir a la misa, pues normalmente vamos a conseguir lo contraproducente. Por eso daban más insistencia a la doctrina que a la celebración de la fe, que en la medida que vayan conociendo, ellos mismos van a ir voluntariamente participando en estas celebraciones. Por eso digo que la historia siempre nos enseña de los aciertos y de los errores. No existía la ambición, no había, porque no hay robos, y como no hay robos, no hay ambición, normalmente no hay peleas. El problema era la embriaguez, que es el problema que existe hasta la actualidad. Se puede tomar masato y no termina de tomar masato nunca, hasta que se acaba. Y que una vez que estás borracho es cuando ya vienen las trompeaderas, las peleas,
los hijos no deseados, ha sido uno de los caballos de batalla de la historia de las misiones hasta ahora en la Amazonía. El problema de el masato, la embriaguez, etcétera, porque para ellos es su forma de celebrar. Si no hay masato, no hay fiesta. Intentaron, como decíamos antes, respetar sus costumbres para, digamos, tenerlos tranquilos, para pacificarlos. Que lo hayan conseguido más o menos, repito e insisto, es inevitable. Pretender que los frailes eran todos perfectos es una utopía sin pies ni cabeza. Pero que había el deseo de hacer las cosas bien, eso sí es así. Que alguno se pasaba y cometía algún abuso, pues supongo que también habrá habido de eso, porque ahora nos pasa a nosotros lo mismo. Que tenemos la tentación también de hacer algún abuso y decir, yo soy el párroco, yo soy el que mando, el obispo me ha dicho, o simplemente dejar para mi propio molino por interés material, por querer comer bien, por querer, yo qué sé, cuántas cosas no hacemos, porque somos humanos y somos pecadores. Entonces, no puedo pretender que los anteriores hayan sido perfectos cuando yo no lo soy. El convento tenía su huerta y sus animales y cada familia tenía su huerta y sus animales. Ahí sí que hacen un esfuerzo y un empeño en lo que a nosotros nos pasa igual. Vemos que uno de los grandes problemas en la Amazonía, ¿cuál es? Es la canasta familiar, la desnutrición crónica, una desnutrición brutal, y decimos, bueno, es que si esta gente tuviese unos animalitos, si tuviese una huertita, de ahí mismo ellos pueden comer, pueden mejorar su alimentación. El planteamiento es el mismo que hasta ahora. Otra cosa es cómo les compenso para que lo hagan. Pues si yo me empeño en decir, mira, vas a hacer esto, acá está lo otro, pero no le he convencido, simplemente me va a decir, sí, padrecito, sí, padrecito, sí, padrecito, y las semillas se van a morir de pena, de rabia y de indignación, porque no las hemos usado. Los animales se los van a comer y se acabó el cuento. Pero por eso ellos intentaban ya que todo el mundo vaya viviendo de esta manera. Ya veíamos ayer que los que nacían ya en las reducciones, en estos pueblos misionales, y se habían criado así, ya les resultaba mucho más fácil. Ahí es donde viene un poquito ese empeño de que se acostumbren a eso. Una vez que ya se han acostumbrado, los padres enseñan a los hijos a los nietos, ya como que eso ha sido forma ya parte del pueblo, y vamos criando nuestros animales. Si vemos, por ejemplo, que crían animales que no son muy esclavos, la gallina, el pato, ese tipo de animales que no son tan esclavos, pues como un chancho, que tengo que dar de comer todos los días y darle bien. La gallina, si una semana no le doy comida, pues se la busca por ahí. El pato igual. Una vaca, pues ya es muy complicado, porque todos los días hay que estar ordeñando a la vaca, y a ellos les gusta su libertad de que me voy 3 días por ahí y me desaparezco. Y con la vaca, ¿qué pasa? Entonces, pero sí hay animales menores que los cuidan, los crían, ya han aprendido a criarlos, a comerlos, a venderlos, y es como una especie de un pequeño seguro para sus gastos, ¿no? Se enferma un hijo, ya bajamos al pueblo con 3 gallinas, vendemos las 3 gallinas, con eso tenemos para comprar sus medicinas. Luego vemos que muchas cosas son muy similares a la actualidad y tienen los mismos problemas que nosotros hayamos tenido. Decíamos que no existía la mita, ¿eh? En cuanto que es algo que yo hago, un trabajo comunitario para otros. ¿Eh? Había una mita que hacían para la pesca y la caza diaria y productos agrícolas, lo que veíamos antes de lo que la gente traía por 7 barrios, cuando salían a pescar o a cazar, de lo que pescaban y cazaban, una parte, una pequeña parte, quedaba precisamente para la misión, como veíamos también antes al principio. Intentan mezclar cristianos viejos, de repente de otras comunidades, traen aquí, para que los cristianos viejos, o sea, los que ya llevan años siendo cristianos, puedan desde su cultura, desde su mentalidad, desde su lengua, ir enseñando a los que recién se han convertido y su fe pues está un poquito débil o un poquito floja. Otro tema que no podemos negar es las rebeliones contra los misioneros. Los jesuitas mataron 6 jesuitas y algunos cristianos indígenas, ya veíamos que buscaban siempre un grupito, les enseñaban la fe, se bautizaban y los llevaban como intérpretes, como catequistas, como misioneros. De esos también van a morir
aquí con los jesuitas y con los franciscanos más todavía. En 130 años, hasta que los expulsaron, murieron estos. En Selva Central, en el convento de Ocopa, todavía se conserva un cuadro con los dibujos y los nombres de los 72 franciscanos, entre hermanos y sacerdotes, y aparte 307 laicos de estos que decíamos. La inmensa mayoría eran nativos, convertidos al cristianismo, de los nativos viejos que acompañaban a los frailes, hacían de traductores, conocían los caminos, etcétera, etcétera. ¿Por qué se produce esto? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que no era propiamente un rechazo a la fe cristiana. Entonces, ¿por qué se producía esto? Lo positivo es los indígenas buscaban de los franciscanos protección, veíamos frente a los ataques de los que venían desde el Brasil, principalmente los bandeirantes, buscando esclavos o otro tipo de ataques, y buscaban también de ellos herramientas. En un principio el acercamiento era interesado, como siempre, porque todos lo vemos por interés. Otra cosa es que el interés sea mejor o peor. Ahora bien, eran extranjeros y de alguna manera por eso siempre desconfiaban de ellos, y a veces venían con soldados. No era un ejército de soldados, igual venían con 10, con 12, con 15, 20 soldados máximos, y eso de alguna manera como que no les generaba cierta incertidumbre, desconfianza con respecto a los misioneros. Otro de los grandes problemas, vamos a ver, son las epidemias, ¿no? En cuanto llegaba una epidemia, todo el mundo desaparecía. Y los que quedaban vivos no querían volver, porque decía es que si viene otra epidemia, los 4 gatos que hemos quedado nos vamos a morir también. Entonces, uno de los motivos que se resistían era precisamente por el tema de la salud, las epidemias. El adoctrinamiento, o sea, la disciplina que llevaban en los puestos misionales, en las reducciones, en las conversiones, interrumpían un poco su forma de trabajo. Ellos, por ejemplo, se levantan tempranito y trabajan muy tempranito hasta las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque es cuando uno está fresco. Claro, los misioneros aprovechaban esas horas frescas precisamente para la evangelización. Y después, cuando ya empezaba el calor, les mandaban a trabajar. Entonces, de alguna manera descuadraba su ritmo de trabajo. Luego ellos hay veces que les antoja trabajar, trabajan. Otras veces que está nublado, que va a llover, que de repente, que sí, que no, pues acá nos quedamos, nos despiojamos y nos pasamos el día tan ricamente aquí tirados. Entonces, claro, con los franciscanos eso no existía. Había una disciplina y esa disciplina les costó y les sigue costando en la actualidad, porque para ellos es imprescindible sentirse libre. Otro problema que no aparece tanto en los libros es la poligamia de los caciques, pero hay varios casos, yo he leído, que el cacique ha matado al fraile o a los frailes porque le han denunciado porque había robado la mujer a otro. Entonces el cacique, si se quería, se bautizaba, si no se quería, no se bautizaba. Al vez que se bautizaba, le decían, mira, tú no puedes tener 3 mujeres o 4 o 5 las que tienes. Entonces tienes que atender a tus hijos, eso sí, la mujer no la vas a votar, pero tienes que decir, esta va a ser mi mujer, con ella voy a vivir, con ella me voy a acostar. Bueno, la decisión no era tan fácil. Y lo cierto es que en más de un caso, el curaca, como era más o menos costumbre entre ellos, lo que hace es robarle la mujer a otro nativo. Y claro, ahí el fraile o el padre le dice, oye, esto no puedes hacerlo. O sea, mal que tengas 3 mujeres, pero que me estés robando las mujeres a tu gente, es una sinvergüencería. El otro agachaba la cabeza y en cuanto podía, se daba la media vuelta y los mataba. Y es otro tema que está ahí. Yo no he encontrado ningún estudio, pero ya he leído varios casos que era por esto, o sea, por enfrentamiento con los caciques. Igual que en otros lugares, por ejemplo en el Asia, hay problema con los bonzos, y aquí en algunos casos con los chamanes, pues porque están chocando contra ellos. Están diciendo lo que el chamán hace, está rindiendo culto al demonio, está buscando los poderes del demonio, y lógicamente el chamán se sentía atacado y metía cizaña también contra estos. Bueno, acá yo lo que he visto, me parece más, es el tema de los caciques. Ya hemos dicho, para los que ya han nacido en el puesto misional, han vivido toda su vida ahí, desde chiquitos se han acostumbrado, pues lógicamente
es mucho más fácil. Y para ellos, como decimos, es absolutamente imprescindible la sensación de libertad. Una libertad entendida sobre todo por libertad de movimientos, más que lo que pienso. Que ahora me voy, pues me voy. Que no quiero trabajar, pues no trabajo. Que me dedico a rascarme, pues rasco. Que se me ocurre ir a visitar a mi primo a no sé dónde, tampoco sé si mi primo está allí, pero enseguida, pues me voy. Y la chacra, pues ya volveré. Por eso decimos que de alguna manera son seminómadas, sus casas son muy rudimentarias, fácilmente la quemo y hago una nueva. Entonces, todo eso va a chocar con los misioneros que lo que intentan es hacer una vida muy ordenada y muy disciplinada. Y de hecho, uno de los que mata a los misioneros le dice precisamente eso, cuando tú le está ya muriendo, le dice, pero ¿por qué me matas? Porque nos tienen hartos, dice, ¿no? De tantas catequesis y de tantas prédicas y así es, llega un momento que se rayan y uno calienta al otro, y como la pólvora, aquello salta por los aires. Vemos un poquito de Juan Santos Atahualpa, en la selva central vuelve a ser el dios y de alguna manera refleja efectivamente cómo se convirtió en una cuestión mesiánica. Es muy discutido porque se sabe poco de antes de él y por supuesto no se sabe nada de cómo murió, qué pasó con él, qué dejó de pasar. Él se presentaba como un revolucionario descendiente de los incas que quería liberar a los nativos de los Andes y de la selva central y formar un estado independiente de la dominación española, volver a recuperar el imperio incaico. Lo cierto es que de la sierra no le acompañaba ni el gato con botas, por eso fue a la selva. Luego, sus paisanos parece que no le dieron mucha importancia. En la selva les calentó la cabeza y bueno, les iba a liberar, pero exactamente de qué les liberaba. Pues de estas cosas que veíamos ahora, ¿no? Pero es que el que quería estar con los frailes estaba, el que no quería se iba y se acabó. O sea que no hacía falta matar a nadie para volverme a mis comunidades y vivir como yo quería vivir. Lo cierto en muchos de los casos, cuando mataban a los frailes, a los misioneros, es que después los mismos nativos mataban a que los había matado, porque ellos no estaban de acuerdo con eso. Entonces, lo de que venía a liberar, exactamente de qué los liberaba. Que él quería instaurar el incanato, pues parece que es lo que él quería. Pero claro, lo que él necesitaba es un ejército de gente que esté dispuesto a dejarse matar y a matar a los españoles para que él recupere esto. Pero claro, no es lo que él prometió. Él prometió armas, prometió un montón de cosas que después tampoco pudo cumplir. Pero ha quedado ahí como un personaje mítico, un libertador que quería la libertad, pero exactamente la libertad de qué, de quién, no es algo que sea tan concreto. ¿No? Que había algunas cosas que les fastidiaba, sí, pero más se vio en él un tema, como una especie de Mesías que viene a salvar, aunque no sepamos de él. Por otro lado, sobre todo los testimonios, que esa es otra cosa curiosa, claro, la historia se hace en base a documentos. Los documentos de la época son los de los misioneros. Y lógicamente los misioneros pues no van a hablar bien de él. Le presentan como un ambicioso destructor, ambicioso porque quería a costa de los nativos convertirse en inca, destructor de la cultura y de la civilización. Había más de, ahí están los datos, más de 100 pueblos, todo eso se barrió, desapareció. Comunidades pues con escuela, con granja, con animales, todo eso desapareció. Todos volvieron al monte y años después tuvo que empezarse todo de cero. Algunos todavía dicen que los frailes le perseguían a él, cuando no es así. Ya digo, más bien él lo que quiso es que los frailes le apoyasen a él en su causa, y claro, dijeron, pues este tío no tiene ni pie ni cabeza lo que está hablando, y nosotros, como ya decía antes, hemos hecho una promesa de obediencia a la corona española. El contexto histórico y la cosmovisión indígena es lo que un poquito nos ayuda a entenderlo, el momento en el que llegó, y la cosmovisión indígena dentro de su religiosidad. Todos tienen una idea así de alguien que va a aparecer, nadie sabe exactamente de dónde ni por qué, y va a ser como un liberador, un Mesías que nos va a salvar, que va a cambiar toda nuestra vida, etcétera, etcétera. Es el movimiento mesiánico. Lo cierto es que él prometió herramientas que no tenía, los tesoros de los españoles que tampoco los tenía,
la libertad, que más o menos la tenían, y se presenta como Apuinca, el Hijo de Dios. De alguna manera recoge la religiosidad de ellos, sustituye la religiosidad cristiana y él se presenta. Nadie sabe cómo murió, si lo mataron en una borrachera, si desapareció, si murió rodeado de su gente. No hay documentos. Peor todavía, porque claro, cuanto más misteriosa la muerte, pues más pie da a imaginar y a inventar cosas. Lo cierto es que ahora se presenta nuevamente como el Mesías, como el libertador, como si un pionero de la independencia, pero en realidad, no sabemos cuáles eran sus intenciones, porque una cosa es lo que dijo, otra cosa es lo que hizo. No consiguió prácticamente nada. Y fue lo que fue, gracias a quién, a los misioneros jesuitas que le dieron una buena formación. Entonces, como digo, es un personaje muy complejo, muy complicado. Ahora mismo pues hay colegios Juan Santos por todos los lados, universidades por todos los lados. Cuando él lo que hizo fue cerrar colegios y universidades, pero son ironías de la historia. Tampoco es fácil hablar con la gente que entiendan algo, porque son una especie de mitos que están ahí en el colectivo de la gente y no hay quien les baje del caballo. Pero bueno, por decir unas palabritas de él. De acuerdo. No sé si hay alguna preguntita del tema principalmente de la plataforma. Lo dejamos para el final, porque si no, siempre priorizamos lo que no es realmente importante. Ya. Sí, ¿quién estaba hablando? Que le he cortado, perdón. A ver, Vanessa, levanta la mano, habla. Aló, aló. O calla para Padre, siempre. la pregunta que quisiera No te oigo bien. pueblito. Buenas noches, padre. Buenas Buenas noches. noches. Y padre, justo bueno, en este caso cuando nos explicaba, disculpe, un ratito, padre. ¿Hay alguien por ahí que tiene prendido su micro, un favorcito, y se está acoplando? A ver, sigue. Ahora sí, padre. ¿Me escucha? A ver, sí. Sí, bueno, eso es lo que mencionó en parte del convento de Ocopa. Lo que también un poquito cómo se llama a la actualidad, ¿no? También se siguen desarrollando, por ejemplo, bueno, antes nos decía que era un lugar de formación, ¿no? Pastoral, ¿no? En la actualidad ya, claro que cuando algunos que hemos ido por ahí, hemos visto ese tema tanto de la cartografía, la geografía y también han impartido bastante lo que viene a ser también las identificación de especies, ¿no? Ya sea Claro, botánicas o también de aves o especies también de la selva. sí, Y esto, padre, igual se sigue difundiendo ya que quizás con menos cantidades y el nivel de la investigación en esos lugares. Y lo otro también me llamó la atención cuando habló, paralelamente, en otro punto, habló de los mártires de Sonomoro, ¿no? De aquí de mm, Pangoa a 35 minutos estamos hay una comunidad nativa que es San Antonio de ahí, Sonomoro, efectivamente, sí, ahí es. ¿no? Sí, Realmente son no Machiguenga y bueno, es donde ahí se desarrolló también es sí que los franciscanos fueron atacados y también en este caso no murieron en causa de la misión, eso también quería un poquito que tenerlo claro. Y cuando, ¿de dónde? Sí que Juan Santos de Atahualpa, Juan Santos de Atahualpa en sí, ¿dónde nació? Algo así, no sé, quizás no lo escuché muy bien. Vale. Gracias. ya, vamos por parte porque me has disparado 3 o 4 preguntas. Eh, entonces, ¿por dónde empiezo? Los mártires de Sonomoro, bueno, hay que leerlo con calma, no vamos ahora a ponernos a explicar todo, pero efectivamente hay una sublevación del curaca y le hicieron una emboscada y a macanazos mataron a todos los frailes y los nativos cristianos que, que iban con ellos. ¿De acuerdo? Juan Santos se dice que nació en el Cusco,
y los jesuitas le dieron formación, dice que incluso le llevaron al extranjero a estudiar, que sabía latín, y bueno, por eso digo que ellos le dieron una buena formación. Ya no entro más en el tema porque se nos va la hora. Y ya no me acuerdo qué más preguntas había. Me ha disparado varias. Ocopa en la actualidad es un convento de la provincia de los San Francisco Solano. Hay 4 frailes ahí viviendo con ellos. Y bueno, pues atienden un poquito a la gente que va, las visitas, tienen misa, tienen casa de retiros, pero ya no es un centro de formación misionera. Los novicios, los estudiantes de los franciscanos tienen una temporada ahí de formación, de estudios, pero digamos es una parte de su etapa de formación como misioneros, como franciscanos, pero ya no tiene ese ideal misionero. Ya digo, desde que lo cogió en 1907 la provincia de San Francisco Solano, era centro de formación, pero ya no específicamente para la selva, sino centro de formación franciscana. Una formación misionera también bastante completa, pero no orientado específicamente para la selva como antes. Y ahora pues los franciscanos han reducido mucho el número, son muy poquitos, y como digo, pues atienden ahí lo poco que pueden. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, Luis Mesa, Padre, de buenas Oxa noches. tiene la mano levantada. Buenas noches. Justamente sobre los mártires de... Hay alguien que está... Hay algo que está acoplando. A ver, ¿me escucha ahora sí? Sí, sí, sí. Ahí creo que hay 2 Ya. aparatos prendidos y por eso se acopla uno con el otro. Ahí. Padre, mire, sobre los mártires de Sonomoro, al investigar en internet me sale que no habla de la época de los frailes, sino habla de la época de 1990 que fueron masacrados 24 comuneros asianicos y mazoyengas por Sendero Luminoso. Claro, bueno, efectivamente, el lugar es el mismo y es otra masacre distinta, que es Claro. de ayer por la tarde, como quien dice. El problema es que Internet tiene lo superficial, no tiene lo profundo. Sí, Eso en justamente ayer. Oxapampa tienen los 7 tomos de la historia de las misiones del Oriente. Ahí está descrito con todo lujo de detalles el martirio de Sonomor. Ya, Ahí y que vas habla buscando en el específicamente de los internet. misioneros, ¿no es cierto? Efectivamente, sí, porque en internet lo que te va a salir es lo más cercano, que es lo de Sendero Luminoso, que Claro, también que ha es la de sido en Sonomor. 1990, por Sendero Eso Luminoso. es. Y si lo otro es siglo XVIII, creo. Ujú, sí. Y lo otro de Santos Atahualpa, nació en Cusco, pero no se sabe cuándo murió exactamente porque desapareció de un momento a otro, ¿no? Por eso digo que eso mismo facilita la leyenda y el mito, ¿no? Una persona que aparece más o menos por ahí sin saber exactamente por dónde ha venido y que desaparece y que nadie sabe si se ha muerto, si le han matado, porque dice que un indio le mató de un flechazo, pero tampoco hay ninguna evidencia de eso. El problema es que la historia se hace con documentos y los únicos que escribían eran los frailes. Entonces, Claro. no hay más versión que la de los frailes. Todo lo demás es todo en el aire. Entonces te pones a inventar, a imaginar, a soñar y claro, sacas, pues, de un burro sacas un caballo blanco. Pero lo que Así es sí la era un cosa. hecho, lo que sí era un hecho que era familia descendiente de Atahualpa. Es lo que Bueno, él se contó. se presentaba así. Si los jesuitas le han dado una buena formación es porque probablemente era de familia de los incas. Eso más no sé, no podría decir ni que sí ni que no. Él se presentaba así. Que era, eso ya no lo sé. Pero supongo que sí, ya digo, porque normalmente cuando daban una formación muy específica, importante a alguien de llevar al extranjero y todo, es porque era alguien importante. Claro. Ya. Ok, gracias, padre. Y ahora pago. Ahí está.
Muy bien. Si no hay más preguntas, aclaramos un poquito de la plataforma, la tarea. Ya le dije, no se desespere porque la tarea no tiene nota. La tarea simplemente es una forma de ayudarles a ir armando el trabajo final. No he puesto nada porque todavía no han habilitado la opción de poder responder a las tareas. Entonces, estoy esperando a eso. El padre José Antonio me ha dicho que están trabajando en eso, que probablemente esta semana esté, y ahí ya lo que voy a hacer es poner, pues está bien, te falta esto es incompleto. La cosa es irles ayudando un poquito para que puedan hacer el trabajo de su parroquia. Algunos que he visto, pues ponen bastante más de lo que les he pedido, que quiere decir que cuando se pongan a armar su trabajo les va a salir un chocolón de mucho cuidado. Entonces, bueno, pues ir haciendo sus pequeños comentarios. Las fechas, como siempre, lo pongo 8 o 9 días después de acabar la clase, para que tengan tiempo para hacerlo. No quiero alargarlo más, pues porque lamentablemente todo el mundo lo va a hacer a última hora, se va a amontonar todo a última hora, y es todo lo contrario de lo que yo estoy pretendiendo. Lo que estoy pretendiendo es que poco a poco vayan consiguiendo cada uno la información de lo que tiene. Entonces, la primera tarea es cómo se llama mi parroquia. O sea, es que no hay que romperse mucho la cabeza para ponerlo. Acercarme al despacho y pedir al secretario o a la secretaria si me deja mirar el primer libro de bautismos y veo el primer bautismo y quién ha firmado como párroco, no como misionero franciscano, y ya tengo primer párroco, primer bautismo, pues ya está. Las parroquias más recientes, pues mucho más fácil. Le pido al párroco o al secretario o la secretaria, ¿tienes el decreto de creación de la parroquia? En tal fecha, pues ya está hecha la primera tarea. Y así más o menos va saliendo cada una, son datos